fundamentalmente para preservar su propia integridad. La cuestión es que en algún punto termina estigmatizando a quienes padecen esos consumos problemáticos. Leo Caruana es concejal de la ciudad de Rosario, fue secretario de Salud del municipio y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Concejal Guillermo Sisman habla, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos. Saludo al equipo de la audiencia. Muchas gracias. Leo, ¿qué mirada tenés sobre esta nota que envió el sindicato municipal, que para contextualizar se da en un marco de cierta conflictividad entre el Ejecutivo y el gremio? Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué hacer con las personas que están con adicciones? ¿Deben ser atendidos en los centros de salud, sí o no? Bueno, sí. Primero, efectivamente, vos los contextualizás en relación a que esto se da en una tensión entre el Ejecutivo y el sindicato municipal, que no es la primera vez, pero llamativamente llega a plantearse una nota donde se genera casi un límite, por lo menos en la expresión, en la nota, en relación a acceder a pacientes con crisis subjetivas a los hospitales municipales. Uh-huh. En relación a la mirada, yo fui claro en la comisión, planteando primero la necesidad del diálogo y la construcción en conjunto, pero paralelamente a eso, la garantía, el acceso a los servicios de salud. Guillermo, siempre hay una tensión entre las necesidades del gobierno, necesidades de los trabajadores y de la población usuaria. Acá, la población usuaria está en condiciones de vulnerabilidad mucho mayor. En ese sentido, no puede ponerse un límite, porque además hay una ley, que es la Ley de Salud Mental, que yo creo que, si vos recordás, la Ley de Salud Mental Nacional fue corolario de un movimiento de trabajadores de salud mental, de organizaciones, de usuarios, que hicieron posible que sea esta ley y que garantiza en los hospitales generales que se internen justamente para salir del manicomio y de lo que nosotros decimos hospitales monovalentes, entendiendo que pueden adaptarse los hospitales generales al ingreso de esas situaciones. Todo eso necesita de soportes, de guardias, que se fueron generando a lo largo desde que se sancionó la ley. Seguramente faltan cosas, uh-huh, pero la falta no puede ser un límite al ingreso, a la atención y al derecho que tienen los pacientes con crisis subjetivas, con urgencias de salud mental, a los hospitales municipales. Por eso yo creo que es importante que se sienten a dialogar. Pero digo, partes, ¿no? El argumento de fondo, ¿cuál es? Que ponen en peligro la integridad de médicos, médicas, enfermeras. ¿Por qué esta nota que parece tan restrictiva? Porque entiendo el espíritu de tu comentario. Acá claramente la prioridad, por decirlo de alguna forma, es esa población vulnerable que está con un consumo muy problemático y que está con un padecimiento, está enfermo. Así es, tiene un problema de salud, como tiene alguien que tiene un problema de cálculos en la vesícula, como cualquier otra persona que tenga un problema de salud y que va a acudir y que es necesario que se lo atiendan. Aquí plantean, faltas de soportes, cuestiones que están también relacionadas con algunas situaciones de violencia que se han dado, y además hay una cuestión que hay que entender y que es difícil a veces. El mandato del hospital tradicional es un paciente en cama con un suero colgado, digamos, si uno lo quiere ejemplificar. Sí. Y la verdad que una persona con crisis subjetiva no es una persona que está en cama con un suero colgado, es una persona que demanda, deambula. Por eso los soportes, los alojamientos, necesidad de acompañantes terapéuticos, de guardia de psiquiatría y psicología, que puedan ayudarle a los médicos clínicos que están en la sala o que están en la guardia para poder contener determinadas situaciones que son situaciones complejas, que necesitan ese cuidado. Ahora, eso hay que tratar de buscarle la vuelta para poder seguirlo alojando, no derivarlos a los hospitales provinciales. Por eso yo creo que también la provincia tiene que tener voz en esto, porque la provincia tiene el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental que no puede dejar que en una ciudad, esto se dé de esta forma. Y por otro lado, también lo quiero decir claramente, Guillermo, yo lo que veo en la Comisión de Salud, a veces en la Comisión de Ecología,
que muchísimos actores, organizaciones sociales ligadas al proteccionismo, dicen que no tienen espacios de participación. Los espacios de diálogo, la tolerancia a la diferencia parece ser algo que hoy, como clave de época, no se admite. Y por eso llegar a este conflicto también obliga a repensar algunas estrategias del Ejecutivo, a sentarse, a dialogar, porque hay una responsabilidad mayor del Ejecutivo y, por supuesto, el sindicato municipal también tendrá que encontrar el camino para decir: necesitamos mejoras de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Pero nunca dejar de atender. Sobre la base de poner un límite en el acceso. La última, Leo, aprovechando tu conocimiento, tu formación, está también en debate la ley de salud mental. Hay voces que dicen hay que reformularla porque hay personas adictas que no son internadas porque vulnera su identidad, su autonomía, y hay padres y madres que dicen, bueno, pero mi hijo es un adicto y si él no está de acuerdo no se lo interna. La ley de salud mental que está vigente es una buena ley, hay que modificarla, es perfectible. Yo creo que es una muy buena ley. Guillermo ha tenido la mirada del campo de la salud mental más progresista del país. El problema es que la ley, como la ley de parto respetado, como muchas otras leyes, no solucionan todos los problemas si uno no genera inversión fuerte y seguir construyendo soportes para que justamente no es que tengamos que cuestionar la ley, sino, las inversiones, las adaptaciones de los hospitales a estas lógicas de atención. Ese proceso va mucho más lento que la sanción de la ley. Por eso es necesario, y por eso a veces somos críticos cuando hay grandes transferencias de financiamiento del sector público a organizaciones ligadas con las religiones, que entendemos que tienen su incumbencia, pero que también tiene que haber mucha inversión pública, y además del campo nacional, donde, las tensiones de todas estas leyes, también dijeron que la ley de interrupción voluntaria del embarazo se va a poner en tensión en estos próximos meses. Yo creo que todas estas leyes, Guillermo, nos cuidan, nos abrigan, nos protegen. El problema es la decisión del Estado de querer avanzar en profundizar para que todo esto se cumpla. Leo, gracias como siempre por el contacto con la radio. Abrazo grande. Gracias, abrazo, Guille. Leo Caruana, concejal de la Ciudad de Rosario, exsecretario de Salud, su mirada sobre esta polémica entre sindicato y ejecutivo respecto al tratamiento para los adictos en la Ciudad de Rosario. Una nota del gremio pedía eximirlos de la responsabilidad de atender porque hay situaciones de violencia. Decía Caruana, se ha llegado a un límite, corresponde que los atiendan, claramente, son la prioridad, la población vulnerable, pero también instaba el diálogo al ejecutivo para que dé situaciones de contención, inversión, y también hablábamos de la ley de salud mental, porque subyace en todo este debate esta cuestión normativa a nivel federal que muchos cuestionan y que en este caso Caruana defendía abiertamente. 8:27 ahora en la mañana. Coto cumple 55 años y hasta el martes tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en galletitas dulces y rellenas.